sus Biblias en este día en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hemos estado viendo un sermón muy conocido que dio Jesucristo a su iglesia y que es tan así como lo enseñó hace tiempo, es para nuestro tiempo, es tan vívido para vivirlo hoy, valga la redundancia, para su iglesia, para su pueblo, el día de hoy. Así que hoy vamos a ver un tema muy especial dentro de este Sermón del Monte. Hemos estado viendo algunas cosas, las bienaventuranzas, acerca del enojo, de la ira, del resentimiento en la vida de las personas. Y hoy Jesús llega en este sermón a hablar acerca del adulterio y del divorcio. Así que hoy en este día vamos a estar viendo este tema que es referente al adulterio y es referente al divorcio. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó a su pueblo, a su gente? Ok, Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos hoy a continuar con nuestro sermón. Lo último que vimos la semana pasada fue acerca de que Jesús estaba hablando acerca del enojo, de la ira, del resentimiento, del rencor que hay en la vida, que puede existir en la vida de una persona, pero cómo debe de tratarse dentro de la vida de un discípulo o de alguien que ha decidido seguir a Cristo. No tenemos las mismas opciones que aquellos que no conocen de Dios. Los que no conocen de Dios, ¿qué pueden hacer cuando están enojados? Pelear, golpear, decir de cosas, hasta matar, todo eso. Pero ya vimos que para alguien que es un hijo de Dios y que ha decidido ser un discípulo de Él, nos vemos que la parte, tal vez, esta es la parte dentro del cristianismo que tal vez no es sencilla, pero que sí es lo mejor, es lo que trae sanidad a la vida del ser humano. Porque una persona que vive constantemente en odio y en rencor no puede vivir en paz. Siempre va a haber algo que no lo va a dejar vivir en paz. Entonces Cristo nos enseña a su pueblo cómo es que nosotros podemos ser libres. Y terminábamos viendo cómo nosotros podemos traer la ofrenda y Dios no la recibe. Nada más, ¿por qué? Porque nuestro corazón no está agradable delante de Él. Veíamos inclusive la forma de hablar, cómo tiene que cambiar nuestra forma de hablar. Nosotros como personas tenemos que cambiarla. Nosotros como los que somos padres hacia nuestros hijos tenemos que tenemos que no dejarles permitir, ¿verdad?, que ciertas formas de hablar que son muy comunes allá afuera, pero dentro del cristianismo no lo son. Y a veces entiendo que todos traemos algo del mundo arrastrando atrás de nosotros y tenemos formas de dañar a las demás gentes o autodañarnos a nosotros mismos con nuestra forma de hablar. Y eso tiene que cambiar, eso tiene que ser diferente. Si hemos decidido seguir a Cristo y si hemos decidido ser sus hijos y que seamos llamados cristianos, quiere decir que entonces vamos a seguir a Cristo y tienen que cambiar muchas cosas. Vamos a pasar entonces ahora al versículo 27, porque dentro de este sermón Jesús ahora enseña algo acerca empieza con el adulterio. Y vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca del adulterio. Todo esto, no he estado dando las citas del Antiguo Testamento, pero todas las se encuentran en Éxodo, cuando Dios da los mandamientos, lo encuentran ahí en Deuteronomio, encuentran las citas. Entonces no me he detenido en eso, simplemente en lo que Jesús, el enfoque que ahora está dando, porque Jesús mismo fue el que dio esa ley al pueblo. Él y el Padre son uno. Y ahora Él vino y dice la palabra de Dios que es el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Así que la palabra se hizo carne. Y como Él es la palabra, entonces ¿quién mejor que Él que nos va a decir
qué es lo que quiso decir y no es lo que nosotros queríamos entender, o muchas veces queremos entender pretextos ideales para poder hacer algo, como algún permiso, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces vean lo que dice Jesús acerca del adulterio. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Han escuchado ese mandamiento? Ok, entonces Jesús dice, ustedes oyeron que la ley dice, no cometerás adulterio. Ahora, esto fue lo que se dijo, ¿y qué es lo que nosotros entendemos por no cometer adulterio? Muy bien, todo eso, así es. Cuando nosotros nos dicen que no es cometer adulterio, obviamente estamos dando por sentado que yo estoy casado y que si yo engaño a mi esposa o mi esposa me engaña a mí, a eso lo conocemos como adulterio. Entonces Jesús está diciendo, ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Ahora viene el verbo, el verbo que el Dios que se hizo carne, esa palabra que se hizo carne, a decirnos qué fue cuando se dijo, no cometerás adulterio. Versículo 28. El que dio la ley, vean lo que dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, estuvimos viendo también la semana pasada acerca de que Jesús dijo que no iba a pasar ni una jota ni una tilde de la ley. Que la ley, que el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra no iba a pasar. Así que no estaba invalidando nada, simplemente venía a enseñarnos qué fue lo que se quiso decir. Así que nosotros cuando decimos, la semana pasada veíamos, ¿quién de aquí ha matado? Y pues lo más seguro es que veíamos que nadie. Y sin embargo, cuando Jesús explica lo que es matar, ¿cuántos de aquí han matado? Todos, creo. Porque ¿cómo dijo que matábamos? Con decirle necio, fatuo, estabas matando a la gente. Tú le dices a alguien tonto y dice lo estás matando, pero en tu mente tú entendías que matar o asesinar tenía que ver con sacar un arma y a lo mejor atacarlo hasta que deje de respirar, y eso no es lo que nosotros entendemos por matar. Así que nos preguntaban, ¿cumples este mandamiento? ¿No matarás? Sí, yo cumplo ese mandamiento, pero luego viene el verbo y nos explica, tú dices algo en contra de alguien y estás matándolo. Ah, caray, no, pues es que así yo no juego, Dios, no, o sea, y a veces no. ¿Por qué Jesús, ahora que nos está explicando esto, por qué se convierte en algo muy difícil para el cristiano? ¿Por qué se convierte en algo difícil cuando no debería de ser? Yo les decía hace tiempo, ¿verdad? Hace poquito me lo recordó un hermano que estaba escuchando la radio y me hablaba por teléfono, y él me decía, a mí nunca se me olvida lo que usted dijo en la radio, se me hizo bien padre eso que dijo. Y dije, ¿qué fue lo que le llamó la atención de tantas cosas sabias que yo he dicho? Dice, lo que más me impactó cuando dijo en la radio es que usted nunca ha escuchado a un árbol de limones pujar. Y hasta me hacía, ¿verdad? Así. Dice, cuando dijo eso yo dije, es cierto, porque él, esta persona que me habló era de rancho. Y entonces cuando escuchó aquella comparación, ¿verdad? Que yo decía que un árbol de limones, por ejemplo, no puja para dar un limón. Yo les decía, lo da de forma natural. Es su naturaleza dar limones y no puja. Se supone que un cristiano no debería de pujar por dar frutos. Debería de ser natural porque ya Cristo vive en mí. Pero ahora Jesús nos dice, tienes que cambiar tu forma de hablar. No puedes decir tonto, no puedes decir que no sirves, que no puedes. No, yo digo que no pasa nada y lo voy a seguir hablando. ¿Por qué se nos complica tanto nuestra forma de hablar cuando Jesús nos dice que no lo hagamos?
si debería de ser algo natural? Ahora imagínense, estamos hablando de palabras como tonto, necio. Ahora, ¿qué será cuando de eso se pasa a una grosería? O sea que aquí ni siquiera estoy hablando de eso, estoy hablando de palabras que a veces utilizamos o que se usan de una manera cotidiana con algún hijo, con alguien. Y ni siquiera estoy hablando de groserías, ya ni siquiera quiero mencionar eso, que ya para mí obviamente es como traer metralleta, ya no pistola, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos hace complicado? ¿Por qué decimos? Ahorita van a ver en uno de los textos que vamos a estar viendo acerca del adulterio y del divorcio, cómo a sus propios discípulos se les hacía, digo discípulos, todos somos discípulos, pero a lo que yo me refiero es que estuvieron ahí en ese momento escuchando la enseñanza. A muchos de ellos se les hacía complicado y decía, Señor, esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque vivimos en un mundo donde toda la gente hace lo que quiere con su vida. Donde la gente, los jóvenes o los casados, sufren una presión de parte del mundo o una tentación para hacer algo que es incorrecto delante de Dios. Y cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, es muy fácil que terminemos cediendo o cayendo ante la tentación. Pero entre más cerca estemos de Dios, las moscas nos separarán. ¿Alguna vez ustedes han estado cocinando frijoles? De casualidad, cuando está hirviendo los frijoles, ¿ustedes han visto una gran cantidad de moscas arriba revoloteando? No, ¿por qué? Porque las moscas no se acercan a lo caliente. Pero ¿qué tal si ponen el plato, se enfría y luego cómo va a estar aquello? Lleno de moscas. Cuando tú y yo estamos cerquitas de Dios, las moscas no se acercan. Pero apenas nos alejamos, nos empezamos a enfriar y empiezan a revolotear las moscas. Belcebú, uno de los nombres de Satanás, príncipe de las moscas, empieza a revolotear sobre ti cuando ve que tú te alejas de Dios. Entonces Dios está enseñando, versículo 28, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces mi enseñanza respecto al adulterio es, si yo voy y me acuesto con una persona diferente a mi esposo o a mi esposa, yo estoy adulterando. Pero si yo nada más lo pienso, no es adulterio. Esa es la forma que tenemos de creerlo, de pensarlo. Pero ahora viene Jesús y ¿qué nos dice? El que mira a una mujer para codiciarla. ¿Qué significa? Digo, en esta ocasión le está hablando a los hombres, pero ¿creen que a las mujeres no les pase? Es, creo que general, aunque aquí se está dirigiendo a los hombres. Creo que porque los hombres, no sé, tienen más esa, no sé, a lo mejor esa mirada más como mujeres, más mirón. Ok, dicen que los hombres son más mirones, somos más mirones, ¿va? ¿Y la mujer? No. Ok, le despistan más, eso es lo que quisieron decir. Ok. No. Bueno, Jesús está diciendo, pero vean, porque aquí podemos caer en confusión y decir, ok, entonces no puedo ver a nadie, porque ya estoy cometiendo adulterio. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? No, la otra palabra, ¿cuál es? Codiciarla. ¿Qué significa codiciarla? Desearla. ¿Va? Aunque, bueno, vamos a hacer este tema como si le hablara siempre a los hombres, ¿verdad? Porque todos me dicen codiciarla, desearla. Nadie, no hablan en términos, sí, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces el hombre mira a una mujer y la desea. No se está acostando con ella, no está teniendo una cita con esa persona,
para poder desnudarse físicamente y entrar en una relación física, en un contacto de cuerpos. Jesús está diciendo que si tú la codicias, eso lo haces mentalmente. Tal vez tú dices, no, yo nunca he tenido una cita con alguien, yo nunca físicamente he desnudado a otra persona que no sea mi esposa o mi esposo, pero si lo has hecho mentalmente, si tú lo has codiciado, o sea, sexualmente, entonces Jesús está diciendo, esto es adulterio. ¿Y el adulterio qué es? Pecado. ¿Y el pecado qué produce? Muerte. Dice Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Jesucristo va a venir a tratar un problema del corazón del ser humano. Jesús nos enseñaba que todo el problema a veces del ser humano, ¿dónde radica? En el corazón. Ahí es donde se da a luz y después se lleva a la práctica, al hecho. Las malas palabras, los homicidios, los robos, el adulterio, todo empieza dentro del corazón. Y yo les pregunto, ¿quién nos puede acusar de adulterio si ha sido en la mente? Solo Dios. Si aún a veces en la tierra, habiendo pruebas, la gente lo niega, ahora imagínense en la mente. ¿Quién va a decir que en la mente lo ha hecho? Entonces, el único que puede traer ese juicio a nuestras vidas es Dios. Y ese es el pequeño, gran problema. Caer en las manos de un Dios vivo. Pero al mismo tiempo, caer en las manos de un Dios misericordioso. Cuando somos capaces de confesarlo y de pedirle ayuda a Él. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que hay adulterio físico y hay adulterio en el corazón. Y para Dios es la misma cosa. Para Dios es lo mismo. Vean lo que dice versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que ahorita ya al final vamos a tener un cuchillo y le voy a estar sacando el ojo a cada varón. ¿Cuántos se van a formar? No, nadie. Ahorita se empiezan a ir todos así bien despacito y ya. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Vean cómo se está refiriendo a la vista. El que mira a una mujer, el que mira, o sea, nuestra mirada. Yo les pregunto, ¿es nuestra mirada la que nos hace pecar? ¿O será mitad y mitad? Todo empieza por la mirada, pero después, ¿dónde está el otro problema? En el corazón. Entonces les quiero hacer una pregunta. Si te saco un ojo, ¿se arregla el problema? No. Entonces con esto tenemos que entender que Jesús no nos está diciendo que nos saquemos los ojos para que se termine el problema. Ahorita que yo les dije a ustedes, algunos sintió como cosquillitas cuando les dije, ahorita voy a tener un cuchillo y se los voy a sacar. Sintieron algo así como que, ¿qué le pasa al pastor? ¿Cómo va a sacar un ojo? ¿Qué sentirían si alguien se para enfrente de ustedes y les dice que les va a sacar los ojos? ¿Qué sienten? Miedo. ¿Qué más? Nos empieza a doler aún antes de que lo hagan, ¿no? Ya empezamos así como que no, y nos cubrimos los ojos y sentimos. Jesús nos está diciendo que no quiere que nos saquemos los ojos. Lo que nos está diciendo es que tal vez al perder un ojo puede ser algo muy doloroso.
pero nada comparado con pasar la eternidad en el infierno. Cuando Jesús hace la comparación de decirte, mejor sácate un ojo, tú lo primero que piensas es, no, eso duele. Dice Jesús, sería preferible ese dolor al dolor de estar en el infierno. Muchos de nosotros a veces no soltamos o no dejamos cosas que son dañinas para nosotros. ¿Saben por qué? Porque duele. Porque duele en el corazón, lastima. Es que esto no lo puedo soltar, Dios, estoy muy arraigado a esto. Dice Dios, pues si no lo sueltas, tal vez no te va a doler, porque no lo quieres soltar y quieres vivir con eso, pero sí te va a doler la eternidad y no tienes ni idea de lo que es vivir en ese lugar. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y a veces nosotros en nuestra mente empezamos a jugar a que nadie lo sabe, nadie lo ha visto, está solamente en mi pensamiento, está solamente en mi corazón, pero el problema es que Dios ya lo sabe y dice, ya estás adulterando en tu corazón. Y Jesús dice, sería preferible que te sacaras un ojo a que vayas todo completito al infierno. Hay un problema con nuestros ojos, sí, cuando nuestros ojos están observando, ¿alguien de aquí alguna vez ha visto por la calle algún carro deportivo, algún carro de lujo y dice, wow, qué bonito es ese carro? ¿Y están codiciando con eso? No. ¿Dónde entraría la codicia? Donde lo desearan. No sé cómo, pero yo voy a tener ese coche. Cuando se trata de adulterio, en este caso del corazón, ustedes pueden ver, un hombre puede ver una mujer muy bonita y puede decir, ¿qué puede decir? ¿Qué mujer más bonita? ¿Y con eso están adulterando? No. Cuando ven a un hombre muy guapo, ¿qué pueden decir las mujeres? Bueno, las mujeres sí, qué guapísimo, ¿no? O sea, el hombre nomás qué guapo, qué guapa, ¿verdad? Pero la mujer sí puede decir, qué guapísimo. Ok. Vean cómo las descubre su corazón. Pero ¿qué pasa cuando ven a alguien? No pasa nada, porque simplemente hay algo que está bonito, que está lindo y eso es todo. El problema es cuando dentro del corazón ustedes lo codician, quieren o anhelan tener a esa persona. Ahí es donde se entra en el adulterio. Y Jesús vuelve a recordar, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu ojo te está haciendo que veas, porque el ojo derecho puede hacer que caigamos y el izquierdo no, ¿o qué? ¿O será que le estaba hablando Jesús nada más a una persona que tenía un solo ojo? No, está haciendo mención nada más de un ojo, pero entiendan que está hablando del dolor que puede causar, porque miren, cuando el hombre se acostumbra a vivir de cierta manera, qué dolor y qué difícil es dejar algo en lo cual ya te acostumbraste a vivir. Y eso a veces produce dolor, pero Dios dice, quiero que sueltes aquello aunque te produzca dolor, pero no que pases una eternidad en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échala de ti. ¿Qué sentirían? Imagínense una sierra prendiéndola enfrente de ustedes y alguien les tiene extendido el brazo y se los va a cortar. ¿Alguien de aquí ha ido a la carnicería cuando están cortando la carne? Ahí. ¿Cómo se sentirá que te corten una mano? Salpicadero de sangre. Bueno, ya esa es otra cosa.
Pero ¿qué es lo que está hablando Jesús? De un dolor cuando algo te va a pasar, pero dices que es preferible eso a que pases la eternidad en el infierno. Hay muchas cosas que nos hemos acostumbrado a vivirlas en este mundo y Jesús dice, aunque te duela, deja eso, porque si no, el dolor que vas a sentir en el infierno no se compara al dolor de saber que te han cortado un brazo, una mano, un ojo. Así que dice, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Uno de los mayores problemas que tal vez tenemos es que no estamos pensando en la vida eterna, sino en el momento. ¿Qué son las tentaciones? ¿Qué es el deseo? Son cosas que disfrutamos en el momento. Y cuando estamos en ese momento no estás pensando en una eternidad. Estás pensando simplemente en satisfacer ese deseo que en ese momento sientes, que en ese momento quieres. Y si se da la oportunidad de que se haga ese deseo, no te importa nada. Es más, llegas a pensar, más adelante igual y me arrepiento. Como si tuvieras la oportunidad de que tal vez te vas a arrepentir. Hace algunos años, algunos 3 años por ahí, estaba viendo en el periódico, en las noticias de aquí locales. Ya saben que no les pasa a ser amarillistas a los medios de comunicación. Ahí en primera plana, ahí en el periódico amarillista de San Luis, estaba ahí una foto de 2 hombres, se veían jóvenes en una cama. Dicen que estos jóvenes habían ido, se suponía, a trabajar, pero no habían ido a trabajar, se habían quedado de ver. Y el muchacho tenía un carro, una camioneta, no sé qué era, se fueron en la camioneta y se fueron a un hotel de esos donde puedes meter el carro. Entonces, ya estando ahí, que obviamente, escuchen esto, cada uno de los dos tenía a su pareja, ya estaban casados ambos. Y entonces ellos meten el carro ahí al cuarto de estos moteles donde se puede hacer esto. Y entonces ellos, al parecer, querían escuchar música. Así que para escuchar música, mientras tenían ahí su propia pachanga, él deja prendida la camioneta para estar escuchando música. Lo que hacen, se intoxican. Dióxido de carbono saliendo por el carro, estando ahí en aquel lugar. Imagínense la escena. Ya les digo que salió en primera plana. Estaban ellos ahí con la mitad de ropa ya, tendidos en la cama, muertos. Cayeron muertos ahí por el mismo gases que desprendió la camioneta. Imagínense cuando les avisaron a su esposo y a su esposa de cada uno de ellos y le dijeron, ya puede venir por el cuerpo de su esposo, ¿verdad? O de su esposa. ¿Cómo? Si está trabajando. No, no estaba trabajando. Imagínense la sorpresa para cada una de esas parejas ir a encontrarlos ahí en un motel, muertos. El hombre siempre está pensando, tal igual, o sea, sobre todo cuando ya conocemos de Dios. Los que no conocen de Dios ni siquiera esto lo piensan, pero la mayoría de los cristianos, cuando llegamos a cometer algún pecado, estamos pensando, acabo que mañana me arrepiento, después me arrepiento. Escuchábamos una entrevista que le hacían a la mamá de Jenny Rivera, y de las cosas que ella comentaba en la entrevista es que ella dice que su hija le decía, cuando yo sea más grande le voy a servir a Dios, pero por lo pronto quiero hacer esto. Pero ¿quién decía que ella iba a vivir tantos años? ¿Por qué nuestra mente y nuestro corazón nos engaña a veces en vivir en un pecado momentáneo y decir, al cabo mañana me arrepiento? Pero ¿quién te dice que mañana vas a tener esa oportunidad? Nosotros siempre estamos pensando en el momento.
y se nos olvida que puede ser el último momento. Así que Jesús, hablando del adulterio, nos vino a decir que no solamente porque tú te acuestes con otra persona ya estás adulterando. Delante de los ojos de Dios, tú ya estás en adulterio cuando lo anhelas y lo deseas en tu corazón. Es más, tú y yo podemos acusar y señalar y matar y decir lo que sea cuando nos enteramos de una persona que ha cometido adulterio. Pero a veces en nuestro corazón ha habido adulterio, pero como nadie lo sabe, ¿cómo nos sentimos nosotros? Pecador aquel que lo cacharon, ¿verdad? Pero como el mío está en mi mente, no pasa nada. Así que nosotros hemos ido jugando en esta vida de que mientras no me cachen, yo estoy bien delante de la gente. Pero la pregunta es, ¿estamos aquí por la gente o estamos aquí por Dios? Porque todo nuestro objetivo debería de ser enfocado a Dios. Estamos aquí para alabar a Dios, estamos aquí para aprender de Dios. Y Jesús les dijo en aquel sermón del monte que si tú la codicias en tu corazón, has adulterado. Versículo 31. También fue dicho, así que está hablando del adulterio y de ahí hila lo siguiente, y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta ¿de qué? De divorcio. Ok, ¿dónde dice esto? Esto sí quiero que lo veamos. Deuteronomio 24. Jesús está haciendo mención a esta parte de la escritura y de la ley que Moisés le había dado a su pueblo. Y por eso Jesús les dice, también fue dicho lo siguiente. Vean, Deuteronomio 24, 1. Cuando alguno, entonces está hablando del sexo masculino. Cuando alguno tomare ¿qué? Mujer y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá ¿qué? Carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá. ¿De dónde? De su casa. Ok, yo me caso. ¿Sabes qué? No me gustó cómo cocinas, ¿va? Ten tu carta de divorcio fuera de la casa, ¿va? ¿A cuántas mujeres les agrada eso? No. ¿Mandé? Ah, si la casa es de ella, en ese momento la pierde y pasa a ser de... Por no saber cocinar ya la perdió, ya... No, no es cierto. No. Vean, quiero que primero lo veamos como lo menciona en la ley y ahorita regresamos a lo que Jesús está diciendo. Versículo 2. Dice, y salida de su casa podrá ir y ¿qué? Y casarse con otro hombre. Entonces, no me agradó alguna cosa. Aquí, fíjense lo que está diciendo. Allí cuando dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa ¿qué? Indecente. Cuando habla de alguna cosa indecente, está hablando Dios de que, bueno, ¿qué cosas son indecentes? Pareciera ser que se pudiera entender, pero al parecer no se entendió porque Jesús vino después a decirlo. Había muchos detalles y cosas que si al hombre no le gustaban, estaba dando cartas de divorcio. La gente, los fariseos, llegaron a tomar este versículo como una excusa para decir que el divorcio se permitía. Este pasaje que estamos leyendo no es una carta de permisividad para que el hombre pueda divorciarse. Ahorita vamos a ver cómo en el corazón de Dios siempre estuvo que el hombre no puede haber divorcio y que cualquiera que se divorcie está adulterando, pero vamos a ver en qué términos y en qué términos no.
Entonces en esta parte encontramos que dice, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Lo cual era permitido que si la mujer era echada de la casa, al tener esa carta de divorcio de parte del hombre, hagan de cuenta que es como hoy en día conocemos el divorcio en un juzgado civil, donde te dan carta de divorcio y entonces pues aquí estoy ya divorciado. Eso significa que delante de la ley tú puedes volverte a casar porque digamos que legalmente ya no tienes como una, ¿qué se puede decir? Un compromiso, una responsabilidad hacia otra persona. Obviamente, si hay hijos, claro que tienes una responsabilidad. Muy bien, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ok, hay alguien, yo me divorcio, le doy su carta, o ya soy el segundo esposo y tal vez y yo me muero, ella no puede regresar con el primer esposo. O si yo le di carta de divorcio para que se fuera y después ella, no sé, se vuelve a divorciar o queda viuda, no puede regresarse a vivir con el primer esposo. Eso es lo que está diciendo esta ley. Pero bueno, esto era lo que quería mostrar. Ahora vamos una vez más a Mateo. Y entonces encontramos aquí lo que Jesús está diciendo, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. La carta de divorcio involucraba una cosa. ¿Qué significaba el divorcio? Obviamente una separación entre dos personas que en un momento dado fueron uno. Cuando Jesús habla en Deuteronomio y dice la palabra de Dios que cuando tenías carta de divorcio, ¿qué se permitía con eso? En el caso de la mujer que era echada, que se podía volver a casar. Cuando cuando la palabra de Dios menciona la palabra divorcio, tienes la carta de divorcio, está diciendo que tú puedes volverte a casar. Pero escuchen, no quiero que todo esto se confunda, así que voy a ir más despacio. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Así que, regresando a la escritura anterior de Deuteronomio, Jesús está diciendo, ustedes escucharon, hay algo que no desea, o sea, la repudias a tu mujer, dale carta de divorcio. Ahora vean lo que Jesús vino a explicar, versículo 32. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? De fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús les vino a decir, la ley que ustedes quisieron darle una interpretación estaba mal. Dios nunca permitió que ustedes repudiaran a su mujer y le echaran fuera por cualquier causa, a excepción de ¿qué? Adulterio. ¿Por qué Dios permite el divorcio en caso de adulterio? Porque involucra varias cosas, entre ellas las enfermedades venéreas, o en este caso ya enfermedades que son mortales, porque en nuestro tiempo ya está el SIDA, ¿no? Podría decirse que tal vez es una de las razones que Dios está dando como una protección ya sea al hombre o a la mujer cuando se entera que uno de los dos ha sido infiel. Dios está diciendo, ok, tu pareja te fue infiel, puedes darle carta de divorcio para que ya no vivas con esa persona que tal vez, no significa esto que porque ya tuvo relaciones con alguien más, ya tiene alguna enfermedad, pero de alguna manera Dios tratando de protegerte, decir, la única razón para que hubiera un divorcio
una carta de divorcio, ¿cuál es la única razón? Fornicación, adulterio. Que uno de los dos engañar a la otra persona, puedes. Ahora, cuando dice que sí, entonces puedes dar carta de divorcio, ¿qué está diciendo Dios? Les pregunto, ¿los cristianos se pueden volver a casar, sí o no? ¿Ok? ¿Alguien que apoye, que diga que sí? Ya hay uno, dos, tres. Ok, no se deja ir. Muy bien. Miren, de acuerdo a lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, es que si hay adulterio, pero escuchen esto, adulterio de parte de quién? De la otra persona, no mío, porque si hay adulterio mío, pues ya ni siquiera pregunto quién es el que está en pecado. Pues soy yo, ¿no? El proceso de divorcio se aplica cuando la otra persona adulteró, no cuando yo adulteré. Digo, más bien, cuando yo adulteré, yo soy el que me van a dar la carta de divorcio. Pero hablando en cuestiones de los ojos de Dios, está mal cuando una persona adultera, pues por supuesto, hay una separación entre Dios y el hombre. No puedes ir por la vida diciendo, ya no me gustó la que escogí, ahora quiero esta. ¿Va? O sea, no es como en el restaurante que llegas y pides tus enchiladas potosinas, ¿va? Y luego ves que la otra persona pidió barbacoa y dice, mesero, tráigame también lo que pidió aquel, ¿verdad? Lo voy a cambiar. No es así, no puedes venir con Dios y decir, es el amor de mi vida, wow, lo máximo, lo increíble. No, pues como que no, como que acá está mejor, ¿verdad? Entonces, la voy a cambiar, Dios, aquí está la carta de divorcio. No, no es así. No puede haber divorcio. El único motivo para que haya divorcio es adulterio de parte de la otra persona para que tú puedas volverte a casar. Si tú fuiste el que cometió el adulterio, no puedes volverte a casar. Solo si fue la otra persona puedes volverte a casar. Esto es lo que está diciendo Jesús. Por eso dice, otra vez versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que Jesús, ¿cómo es que Dios está viendo todo esto del matrimonio? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. A ver, Mateo 19. Mateo 19:1. ¿Lo tienen? Ok. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, fíjense cómo va a ser la pregunta que le van a hacer a Jesús. De antemano lo escribe aquí Mateo diciendo que las preguntas que le hacían era como para tentarle, no era porque tenían un genuino interés de saber qué pasaba con eso, sino ver qué se contradecía, qué decían. Así que le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esto haciendo mención a cómo ellos repudiaban a la mujer por cualquier cosa. Ahora, versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué?
una sola carne. Cuando tú dejas papá y mamá y has hecho votos, entonces dejan de ser dos para convertirse en una sola carne. Así que Jesús está tratando de responder a esta pregunta de si es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, o sea, para darle carta de divorcio. Pero dice, no han escuchado, no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. ¿Qué hizo Dios en un principio? Varón y hembra, no hizo nada intermedio. ¿Ah? Nada más para reafirmar ese punto. Y dijo, por esto el hombre dejará papá y mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Jesús, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, escuchen esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, o sea, yo no sé si estaban esperando esta respuesta, pero ellos ya tenían la otra pregunta como su as bajo la manga. Así que, ¿qué es lo que le van a decir? Lo que acabamos de leer en Deuteronomio 24, que dice, le dijeron, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Así que Jesús les da una contestación. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué es lo que Dios quiere desde un principio? Formar familias. Y la familia está compuesta por papá y por mamá, y que hasta el final lleguen de viejitos con hijos y con nietos. Es la forma más sana de que crezcan los hijos y los nietos dentro de una familia estable. Y el principio de Dios que Él vislumbraba era eso. No era que los hijos tuvieran varios papás o varias mamás como hoy en día sucede. Y no me refiero ni siquiera a matrimonios del mismo sexo, sino al hecho de que un papá se haya casado 3 veces y le dicen a los hijos que a las 3 les puede decir mamá. O la mamá se ha casado varias veces y le diga a los hijos que puede decirle papá a todos ellos. Lo que Dios tenía en su mente era formar familias con papá, con mamá, con hijos, con los nietos, con los bisnietos, con todo lo demás. El hombre pensando, dice Jesús, la dureza de tu corazón nos ha hecho llevar ¿a qué cosa? A pensar en el momento, en el deseo. Mi mente no está pensando en si yo le voy a causar un daño a los hijos, a los nietos. En mi mente solamente está el deseo, lo que ahorita yo quiero, lo que ahorita yo deseo, y no importa si salen dañado a alguien más. Por eso Jesús les dijo que iban a ser uno solo. Versículo 9, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, y vuelve a decir en este otro, que este no fue el sermón, aquí lo vuelve a recalcar cuando le hacen esta pregunta, salvo por causa de fornicación, o sea, la única razón que está permitiendo Jesús, o que delante de los ojos de Dios es válido para que una persona se vuelva a casar, es el adulterio de parte de la otra persona. O sea, si a mí me engañó mi pareja, delante de los ojos de Dios yo puedo entregarle carta de divorcio y volverme a casar sin que yo esté en pecado. Pero si yo soy el que engañó a mi pareja, yo no le puedo decir, ahí te voy a dar carta de divorcio y me puedo volver a casar. No, porque el que cometió el agravio fui yo. No sé si eso queda claro. Pero en el momento en el cual, bueno, la otra es que quede viudo, ¿verdad? O viuda. En ese sentido, obviamente dice que hasta que la muerte los separe. Pero entonces, hay delante de Dios esa parte que dice que si tú fuiste engañado, puedes dar carta de divorcio, y como consecuencia lo que está diciendo es volverte a casar. Y dice,
Y vamos en el 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea, mi divorcio con la otra persona no fue el adulterio, fueron otras las causas. Yo les pregunto, ¿se puede divorciar a alguien que la mujer, por ejemplo, recibe maltrato y golpes? Ok, por ahí oí una voz valiente que dijo que no. Muy bien, ¿alguien la secunda? Yo no sé qué Biblia están leyendo. Yo acabo de leer que a salvo por causa de fornicación no se puede divorciar. Entonces, hasta que la maten de los golpes, entonces ¿sí se puede divorciar? Pero aquí dice que no. Pues ¿qué Biblia están leyendo de veras? Son muy sentimentalistas y dicen, no, si hay golpes sí, pero yo veo que aquí Jesús dice que no. Hasta que la muerte los separe, o sea que ya de un golpe los pueden separar. O sea, ya, ahora sí ya contentos todos. No, escuchen esto, hablando en cuestión de divorcio. O sea, la carta de divorcio era permitida ¿para qué? Para que te pudieras volver a casar. Si hay golpes en el matrimonio, no hay adulterio, no hay engaño, solamente golpes, te puedes separar, pero no hay divorcio, entiéndelo. Cuando hablamos de divorcio es porque te puedes volver a casar. No existe otra razón por la cual tú te puedas volver a casar, a menos que hubiera infidelidad de parte de la otra persona. Y aún con esto no estoy diciendo que, me fuiste infiel, órale y ya vámonos, va. O sea, porque tal vez pueda existir el perdón. Esto ya dependerá de cada corazón, de cada familia. Pero lo que Jesús está diciendo es que si de la otra parte tal vez no hubiera arrepentimiento, tal vez no hubiera nada y sigue, a lo mejor ya vas por el séptimo engaño y todavía estás esperando que vaya a ser fiel, ¿no? Pues, o sea, creo que ahí hay un problema, ¿verdad? De entendimiento. Pero el asunto es que nosotros, está obviamente el perdón, está el, ¿cómo se puede decir? El perdonar alguna ofensa. Pero de parte de Dios, Dios te está diciendo que tú puedes entregar una carta de divorcio y podrías en ese caso, cuando haya adulterio, volverte a rehacer tu vida, o sea, armar otra familia. Pero si ese no fuera el caso, tú repudias a alguien, das carta de divorcio, no es correcto, porque tú dices, ya tengo la carta de divorcio, qué chido. No. O sea, delante de los hombres sí, ya tienes tu carta de divorcio porque a lo mejor no te llevaste bien, porque a lo mejor hubo golpes, porque a lo mejor hubo no sé qué cosas, pero no hubo adulterio. El hecho de que de parte del hombre te extiendan una carta de divorcio no significa que con eso puedes presentarte delante de Dios y decir, mira Señor, si me divorcié, entonces sí me podía volver a casar. No. La única manera en la cual tú podrías volver a formar familia es que la otra persona te hubiera engañado. Fuera de eso no hay. Entonces, si una persona es golpeada, ¿qué tiene que hacer? O sea, lo que sí puede hacer obviamente es separarse, pero no divorciarse. No sé si ya me entendieron. Porque por acá estaban que sí. No, Jesús no permite el divorcio a causa solamente de adulterio. Entonces significa que si ustedes ya se separaron, no significa propiamente que ya otorgaron una carta de divorcio como para que se puedan volver a casar. Si hubo golpes, tal vez tú debiste de haber intuido eso antes de casarte. Pero a lo mejor dijiste, yo lo cambio. A mí sí me va a ser fiel. A mí no me va a golpear. O sea, bueno, sí me golpeó de novios, pero ya casado se le va a pasar, ¿no? Y luego ya llegas toda con los ojos morados de casada y dices, no lo cambié, me puedo divorciar. No. Si no es un juego.
No sé si está quedando claro, porque ya me vieron como con ojos medio feos y no sé si está quedando claro o están enojados conmigo. Acá por acá hay una pregunta. Ajá. Exactamente. Así es. No se pueden volver a casar, amén. O sea, si no fue por la cuestión de adulterio, no se pudieran volver a casar. Dice aquí que en el caso de que lo hicieran ambos, los dos estarían en pecado. O sea, si uno de los dos falló, ese es el que tú le das tu carta de divorcio, pero ella, o sea, por ejemplo, si la que falló fue la mujer ya está en adulterio, ya de antemano. El que queda libre para volver a hacer otra familia es la persona que no adulteró. Sí, cuando el divorcio es no por causa de adulterio o de fornicación. Miren, vamos a volverlo a leer. ¿En qué parte íbamos? En el 9. Fíjense, en el 9 dice: yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, la causa exenta es fornicación. Cuando no es esa, dice, se casa con otra, entonces sí adultera. Y si él se casa con la repudiada, adultera. O sea, si el divorcio se dio por cuestiones de golpes, por ejemplo, cualquiera de los dos que se case, los dos están en adulterio. La único medio para que pudieras volver a formar otra familia es que uno de los dos hubiera sido adúltero, y entonces la persona a la que le hicieron el agravio es la que sí puede volver a ser la familia. No sé si se entiende. Pero cuando la causa no es la fornicación, el adulterio, esa no es la causa, cualquiera de los dos que se case está en adulterio. Cualquiera de los dos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 10, porque esta es la parte que les digo, que cuando Jesús daba esta enseñanza, vean lo que decía la gente que lo seguía. Es bien interesante. Entonces, ¿qué le dijeron sus discípulos? Si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene qué? O sea, ¿qué era lo que quería el hombre? O sea, cambiar de mujer a cada rato. No, pues yo así no juego, Jesús. No, eso ser el cristiano, nada. Está más chido allá afuera. Pues así, ni les dice nada y todo el mundo cambia de pareja. O sea, es que si esa es la condición, Jesús, entonces al hombre no le conviene casarse. O sea, ¿qué está diciendo? Que habían tomado Deuteronomio 24 como una salida de decir, pues tú repúdiala por cualquier cosa y ya, te vuelves a casar. No, Jesús está diciendo, no pueden hacer eso. Entonces cuando a ellos les cae el 20 dicen, pues entonces yo así no juego. Ya saben, hicieron gestos y se fueron de la iglesia. No, a mí no me va a venir a decir eso Jesús, ¿va? Si yo quiere que vaya a su iglesia, que me diga que todo lo que yo hago estoy bien y ya, y lo sigo, ¿va? Y es más, hasta le hago crecer la iglesia, le traigo más gente así, toda la gente que quiere hacer su santa voluntad, que se vaya a esta iglesia, pero dale chance, Jesús. Versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Claro, miren, ustedes platíquenle esto a la gente de allá afuera. ¿Qué les van a decir? Pues que están locos. Y tienen razón. No, no es cierto. No, o sea, no lo van a entender, dice Jesús. Pues claro, hay gente que no lo entiende. ¿Cómo me pongo yo a explicarles la palabra de Dios a gente que no ha crecido nunca en una iglesia?
O sea, se supone que ustedes están aquí, toda la gente del Sermón del Monte estaba escuchándolo. ¿Por qué? Porque querían saber cuál era la verdad y querían saber qué era lo que decía Dios y querían seguir esa verdad. Yo quiero dar por entendido que ustedes están con hambre y con sed de la palabra de Dios y saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto para poder entrar un día al reino de los cielos. Pero si ustedes están aquí nada más porque pues no tienen nada que hacer el domingo, pues vamos allá, no, a ver qué, ya saliendo a ver a dónde nos vamos. Pues entonces ahí sí yo entendería que se enojaran conmigo, porque digan, qué disparatadas está diciendo. Ahora yo no estoy diciendo nada que nos diga la palabra de Dios. Entonces ellos se enojaron y se molestaron y dijeron, no, pues si es así yo no me caso, decían los hombres, ¿verdad? No, danos chance de casarnos varias veces. Ahora, escuchen, vamos a Malaquías 2, porque la respuesta que Jesús les dijo, de que dejarían a papá y a mamá y serían una sola carne, lo menciona específicamente de Malaquías 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de ¿quién? De tu juventud. ¿Quién es la mujer de tu juventud? Tu esposa, la mujer con la que te casaste. Ahora dice Dios, Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal. ¿Cuál es el enojo de Dios? Porque dice que cubrirían el altar con lágrimas. Porque el varón había sido desleal con la mujer de su juventud con la que le había casado. Digo, esto se puede invertir. La mujer cuando es infiel, ha sido infiel con el varón de su juventud. Dice, contra la cual ha sido desleal, siendo ella, ¿tú qué? Tu compañera. Escuchen esto y subrayen esto, porque esto es increíble. Ella es tu compañera y la mujer de ¿qué? Es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuántas mujeres hay compañeras aquí, mujeres de pacto? Muy bien. Eso muy bien. No, tiene que levantar la mano, si no le avientan nueces, entonces está bien así, ya la... Dios lo único que ve es cuando tú te casas, ¿sabes lo que Él te está dando? En el caso de los hombres, una compañera. Pero no solamente eso, está diciendo, es la mujer de tu pacto. Tú estás haciendo un pacto de serle ¿qué? Fiel. ¿Y qué es el enojo de Dios? ¿Cuál es? Fuiste desleal. Versículo 13, escuchen esto, es increíble el versículo 13. No hizo él, ¿cuántos? Uno. Subrayen eso. No hizo él uno. Cuando tú te casas, ¿cuántos son? Uno. Ya no pueden hablar en plural. Ahorita yo aquí al frente veo dos, pero dentro de poco voy a ver uno nada más. Se van a convertir en compañeros de por vida y en la mujer de su pacto. ¿Qué significa eso? Que está aceptando en su corazón que la está recibiendo como compañera de por vida. Y compañera significa alguien que va a estar en las buenas y en las malas. Y que hay un pacto de por medio. Que ya no es que porque, no, pues es que no me dijiste que no sabías hacer frijoles. No, ya, para afuera, ¿va? No, pues tendrán que aprender juntos a hacer frijoles, ¿va? Pero estamos recibiendo una compañera que es de por vida, para que cuando lleguen de viejitos y ya no puedan hablar porque se les cayeron los dientes y digan,
sido fiel. Y estén rodeados ahí de nietos, de bisnietos. Eso es lo que Dios tenía en mente. No tenía en mente el divorcio. El mundo allá afuera lo ha cambiado. No, hombre, si no te gustó, divórciate. ¿Cuál es el problema? Es más, dicen que a los hombres nos toca de a 3. Ay, tú preocupándote por una. No, hombre. El mundo... Escuché varios amenes de los hombres, pero no digo quiénes para que no salgan golpeados. Pero el mundo ha cambiado o ha querido cambiar a la sociedad. Lo más triste es que los cristianos nos hemos dejado. Y no hemos querido formar familias fuertes. Y esto no significa que las familias son perfectas y que nunca hay problema, o que nunca llora alguien, o que no salió por ahí aventado una nuez o algo así. No, siempre habrá alguna situación complicada, ¿no? No sé, a lo mejor alguna vez ibas con tu pareja y a lo mejor se subió al carro y se fue y te dejó ahí. No lo sé, alguna situación así rara, ¿no? Que pudo haber pasado, pero espero que no lo tomes a mal. Fue un accidente nada más. Digo, ¿a qué pareja no se le puede olvidar que está casado y dejarlo? Pues a cualquiera le pasa. Entonces, se oye muy anormal, pero es muy común, a veces pasa. Entonces, no me acordaba, ya me acordé que sí hubo eso. Híjole, toqué viejas heridas, a ver si no salen chispas de ahí. Dice Dios a través del profeta Malaquías: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una ¿qué? Descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Escuchen esto: porque Jehová, Dios de Israel, el Dios que tú y yo adoramos y alabamos, escucha, ha dicho que Él aborrece ¿qué? El repudio. Él aborrece que tú repudies y por lo tanto des carta de divorcio. Dios se enoja en extrema manera cuando hay repudio, o sea, cuando hay divorcio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Puede ser desleal en el espíritu. Jesús lo vino a reafirmar años después de Malaquías, que el problema está en el corazón, cuando tú puedes serle desleal a tu pareja. Pero qué padre es cuando encuentras una persona que te va a ser fiel. ¿Sabes cuál es uno de los daños que causan más daño en el corazón? Y si alguno de ustedes algún día lo ha vivido, acerca de enterarse de que la otra persona engañó, es uno de los dolores más feos que puede existir en el corazón del ser humano. Porque no estás esperando que tu compañero, que tu compañera sea desleal contigo. Tal vez tienes puesta toda la esperanza en esa persona. Y digo, bueno, a lo mejor está mal dicho eso, porque toda nuestra esperanza está puesta en Dios. Pero lo que quiero decir es en cuestión de fidelidad y de compañero, de compañera, está en esa persona que está a tu lado. Y se supone que solamente la muerte, el llegar hasta viejitos. Qué increíble es ver a los hijos, tal vez de antes, no poder saber que tenían sus abuelitos, sus abuelitas, y que había primos, y que había... Hoy en día tienen como 10 abuelitas, 10 abuelitos y un chorro. ¿Por qué? Porque no ha habido fidelidad. Qué triste es cuando te enteras que tal vez por allá tu hijo tiene un medio hermano. No es esa la razón, no era lo que estaba en la mente de Dios. Dios dijo, Él formó, ¿no hizo Él cuántos?
uno. Por eso el divorcio no existe en Dios, porque Él hizo uno. A menos que haya adulterio de alguna de las personas. Hay adulterio, puedes entregar carta de divorcio y tú puedes volver a rehacer tu vida. Esto sin ofender a Dios, sin estar en pecado delante de Dios. Pero si tú eres el que cometió el adulterio, obviamente digo, eso ya ni se pregunta, pues ya le fallamos a Dios, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí está entendido o me regreso? Entonces, nada más para reafirmarlo, me gustaría que lo volviéramos a leer desde el versículo 27, hablando de adulterio y de divorcio, para terminar hoy en esta tarde. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos... ya es la otra parte. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero entonces, yo espero que haya quedado claro la parte del adulterio y del divorcio. Delante de los ojos de Dios no puede existir divorcio en la familia. ¿Cuándo sí puede existir? Cuando hay adulterio. Claro que puede haber el divorcio. Y miren, muchos hombres o mujeres que a veces de alguna manera han escuchado, no quieren conocer de Dios, pero han escuchado hablar algo de la palabra de Dios, a veces agarran la palabra de Dios para tratar de excusarse y decir, tú eres cristiano, tú eres cristiana, no me puedes dejar, ¿verdad? O sea, no saben nada de Dios, pero quieren manejarlo como si lo supieran, ¿va? Y quieren manipularte y quieren decirte qué es lo que tienes que hacer. Ahora, cuando hay adulterio, puede haber divorcio, como ahorita lo veíamos, sí, pero de esto, y quiero que quede bien claro, porque recordando un poquito lo de la vez pasada, Dios nos habla acerca del perdón y del amor. Aún si hubiera un divorcio por cuestiones de adulterio, lo que sí Jesús quiere es un corazón libre de odio, de rencor. Porque a veces dentro de las separaciones es bien triste, pero a veces hay hasta la persona que sale dañada se pone a hablar mal de la otra persona. Y me refiero yo a los hijos. Entonces, si una mujer, su esposo le engañó y ella se queda con los hijos, como mujer, hablando de como mujer cristiana, no puedes hablar mal de aquella persona que te hizo un daño a ti, a tus hijos. ¿Por qué? Porque entonces estás envenenando el corazón de tus hijos, y no existe en la palabra de Dios ninguna cláusula que te dé permiso de envenenar corazones en contra de alguien más. Tú eres llamado siempre a traer sanidad a cualquier corazón. Y aún nosotros como padres, y yo espero que esto quede claro, cuando mi hijo, por ejemplo, Mandy, llega a decirme, es que pasó esto y pasó aquello. No, aquí hay parte tuya también, culpa, tú necesitas, yo no me puedo poner en el posición de como papá, de que pobrecito de mi hijo, todo le hace, no. Siempre hay corresponsabilidad. Y como padres necesitamos entender que nuestros hijos deben de crecer libres de odio, de rencor, de resentimiento. En una ocasión yo en lo particular entré en un conflicto con alguien de algún familiar. Al entrar yo en ese conflicto, Mandy, que lo vivió, que lo veía, para él era como complicado o difícil. Porque a lo mejor de alguna manera había cosas que no podía entender. Pero lo primero que yo le decía era, ve y háblale a esta persona, ve o haz esto, ve o haz aquello.
No podía, cuando yo amo, por ejemplo, yo amo a mi hijo, yo no puedo sembrarle rencor o odio contra alguien por un problema en el cual yo me vi envuelto. Yo como padre tengo la responsabilidad delante de los ojos de Dios de que mis hijos crezcan sin odio y sin resentimiento. Aun cuando la otra persona pueda haberme ofendido y yo pueda tener la razón y decir, mira mi hijo, ¿sabes qué? Ya no le vas a hablar, ya no va a pasar esto porque me ofendió, porque me hizo esto, porque aquello. Delante de Dios no tengo ninguna autoridad ni permiso para estar sembrando odio en el corazón de mi hijo. Es más, yo como padre sería una locura. Aun cuando mi enojo me pueda hacer pensar, decir, es que esa persona es esto, aquello, yo no puedo sembrar eso en el corazón de mi hijo porque lo amo. Yo quiero que mi hijo sea libre, que nunca tenga odio ni rencor hacia ninguna persona. Al menos si tú amas a Dios, esa debería de ser tu postura hacia cualquier hijo. Que nunca crezcan en resentimiento ni odio, que sean libres de cualquier odio o resentimiento. Lo más triste sería que de parte de nosotros como padres, seamos los que estemos sembrando eso en el corazón de nuestros hijos. Eso todavía sería más triste. Así que si nosotros somos libres, podremos llevar a libertad también, no solamente a nuestros hijos, sino a cualquier persona que nos rodee. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a terminar dándole gracias a Dios.